Si hay algo que nos queda claro en la lectura de la Sagrada Escritura, de la Biblia, es el amor infinito de Dios hacia el hombre, pero al mismo tiempo y casi con la misma intensidad, también nos habla de la respuesta del hombre a ese amor de Dios, de la respuesta obediente del hombre al amor de Dios. Es decir, la actitud correcta, la actitud perfecta del hombre frente a Dios no es solamente el amor, porque muchas veces el amor, por lo menos en apariencia, parece ser irresponsable. La respuesta correcta, la respuesta perfecta al amor perfecto de Dios es la obediencia, ya que obedecer significa saber escuchar, escuchar apropiadamente. Recordemos en este caso al niño Samuel, al joven Samuel, que ante el llamado del Señor, su respuesta evidencia esa perfecta obediencia. Habla, Señor, que tu siervo escucha. De tal manera que para la vida del cristiano, y de hecho, para la vida de todo hombre que pretende vivir bajo el amparo de la voluntad de Dios, la obediencia es una respuesta adecuada, o es la respuesta adecuada, es la respuesta correcta por todo lo que la obediencia implica. Esto es una meditación que prácticamente desde siempre siguió Antonio Rosmini, y cuando nosotros leemos toda su obra espiritual, incluso hasta su propia obra filosófica, la obediencia aparece en cada página, prácticamente en cada párrafo. En la obra filosófica, la obediencia está allí respirando, sí, puesto que esta obra filosófica la construyó, la edificó con su corazón puesto no solamente en Dios, sino en el sentir de la propia iglesia. Jamás, bajo ninguna circunstancia, incluso en contra de sus propios deseos, de sus propios principios como hombre, de su propia planificación de vida dentro de sus propios proyectos humanos, siempre los supeditó a la iglesia, a la obediencia de la iglesia. Y esto es algo fundamental, como ya había dicho, en la vida del cristiano, en la vida del católico. Hay tres casos junto al de Rosmini que yo quisiera resaltar. Hay muchos, muchísimos, pero quisiera resaltar tres: San Benito Abad, San Oscar Arnulfo Romero y el Papa Francisco. Los tres fueron hombres y son hombres obedientes a la iglesia, obedientes a la voluntad de Dios, obedientes a la iglesia porque saben perfectamente lo que la iglesia significa en el plan de salvación de Dios. Obediencia a la iglesia porque saben que es una obra de Dios. Obediencia a la iglesia porque saben que fue y que es y que seguirá siendo uno de los grandes anhelos de Jesucristo dispuesto en los hombros de Pedro, por lo que la iglesia representa, que es la unidad del pueblo cristiano, la unidad de todo aquel que pretenda vivir como discípulo de Jesucristo, y todo lo que se tiene que abandonar para que ese camino sea eficaz, sea correcto. Justamente esa apetencia, ese deseo de ser obediente, a pesar de que es un anhelo,
una búsqueda parece no calar muy bien, incluso entre los propios hermanos de la iglesia. San Benito Abad fue de alguna manera censurado por sus hermanos, al menos en ese primer intento de crear un monasterio, una comunidad eclesial. Tuvo muchísimos problemas, incluso señalamientos delicados y graves. Lo mismo ocurrió con Monseñor Oscar Romero. Su obediencia a la iglesia, de alguna manera, no fue entendida por sus propios hermanos de la iglesia. Y por supuesto fue censurado, señalado, incluso festejada su muerte aquel 24 de marzo de 1980 por propios hermanos de la iglesia. Y ni decir del Papa Francisco, obediente de manera radical a la misericordia, a la actitud misericordiosa de Dios, al sentir verdadero del amor al prójimo. Bueno, esto es algo que tampoco se ha entendido incluso por sus propios hermanos. Y hoy podemos ver y escuchar con pasmosa sorpresa que hay gente que lo señala de una cosa y de otra. Bueno, por ello Antonio Rosmini insistía, quien también fue no solamente censurado, perseguido por sus propios hermanos, porque no se supo comprender lo que realmente significa la obediencia. La obediencia no solamente es una actitud humilde, no solamente revela la humildad, la sencillez del hombre, sino que al mismo tiempo señala la entrega, el abandono absoluto a la voluntad de Dios. Pero es que no solamente refleja esto, sino que también refleja madurez y equilibrio personal. Por eso nuestra Santa Madre, María Santísima, fue absolutamente obediente, como también lo fue Pedro, a pesar de sus dificultades, digamos, intelectuales, de sus dificultades humanas, fue un hombre absolutamente obediente. La actitud de San Pablo, una vez alcanzada la conversión, su actitud fue de absoluta obediencia y no podía ser de otra manera, porque seguían al servidor que fue absolutamente obediente, obediente hasta el extremo, como lo fue Jesucristo. Por ello, esta idea de la obediencia se recoge de una manera clara y precisa en la regla de vida de los rosminianos. La regla de vida que dice que la obediencia refuerza el vínculo de la unión mutua en el amor de Cristo y en el ejercicio de la caridad para con los demás, y así hace capaz al instituto de trabajar en la iglesia con mayor eficacia. En la obediencia es esencial que nuestras relaciones con los superiores se desenvuelvan en un clima de respeto, confianza y amor recíprocos, puesto que a través de la obediencia es cuando el cristiano demuestra mayor apego a la caridad, al amor, ese amor que es una entrega total y absoluta a diario. Es muy triste ver hoy en nuestra iglesia actitudes totalmente contrarias a la obediencia, actitudes que hemos visto dolorosamente reflejadas y practicadas incluso hasta con descaro durante esta pandemia, cuando precisamente la vida de los hermanos, la vida de los cristianos estaba en peligro, la vida y la salud de los cristianos, y aún así se desobedeció
de manera olímpica y vergonzosa no solamente la voz y el consejo de obispos, sino incluso del propio Papa. Esto sin duda debe ser corregido por nuestro bien y por bien de la Iglesia. Es por ello que hoy quiero recordar esta actitud, este compromiso radical que Antonio Rosmini no solamente tuvo con la Iglesia y con Dios, sino con él mismo. Esa actitud obediente que sin duda es la que mueve y define la perfección cristiana que él nos legó a través de sus máximas. Estimados hermanos, paz y bien para todos.